No sé cómo lo voy a hacer. Así se me empañan las gafas. Sin gafas no... Sin gafas no veo. Con esto se empañan. Bueno, habiendo quórum suficiente, comenzamos el pleno ordinario del mes de julio, que es el octavo del año 2020. Como punto 1 del orden del día, aprobación del acta de la sesión celebrada el 14 de mayo de 2020. ¿Alguna formación tiene algo que objetar o que añadir o corregir? No, pues se aprueba el acta. El punto 2, aprobación bases de ayudas, bonos de consumo para la promoción de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios personales del Ayuntamiento de Lasarte Oria. El dictamen de la Comisión de Socioeconomía dictaminó lo siguiente. Aprobar por unanimidad las bases de ayudas de bonos de consumo para la promoción de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios personales del municipio de Lasarte Oria. Eso. Entonces, ¿alguna formación política quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? O bates, se aprueban las bases. ¿Alguna explicación de voto? Señor Ares, tiene la palabra. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, lo primero decir que nos alegra que todos los grupos municipales hayamos llegado a un acuerdo con estas bases y las hayamos aprobado por unanimidad. Es cierto que nos hubiera gustado que salieran antes, pero bueno, creemos que estos bonos que aprobamos hoy pues son una buena manera de favorecer tanto a los comercios como a la ciudadanía, al menos desde las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, ¿no? A nosotros sí que nos hubiera gustado que el periodo de uso de estos bonos pues hubiera sido mayor para que pudiera incentivar el consumo pues unos meses más y llegara pues hasta Navidad, por ejemplo. Lo propusimos al Departamento de Socioeconomía y bueno, lo que se explicó en la pasada comisión es que bueno, no se ha podido ampliar por problemas administrativos, digamos, de la capacidad para gestionar todas las solicitudes, ¿no? Pero bueno, por otro lado se informó de que está prevista también la campaña de Navidad para promover también el comercio local. Entonces, bueno, esperamos que entre las ayudas aprobadas recientemente, más estos bonos y luego la campaña de Navidad, pues bueno, esperamos que todas estas iniciativas sumadas pues logren llegar al objetivo de fomentar el comercio local y bueno, contribuir a que los comerciantes y hosteleros pues, puedan salir adelante de la mejor manera posible en esta situación tan complicada. Mila esker. Señor Nogales, tiene la palabra. Arratsaldeon, ongi etorri guztiei eta mila esker, alkate jauna. Kasu honetan ere, gure udal taldetik, merkataritza establezimenduak, ostalaritza eta zerbitzu pertsonalak sustatzeko kontsumo bonoen oinarrien alde bozkatu dugu. Gogorarazi nahi dugu, baiezko botoa eman diogula, sozioekonomiako batzordeak landutako diru laguntzen bi oinarrei, bai gaur momentu honetan onartutakoei, eta establezimenduen jarduera ekonomiakoari eusteko diru laguntzei. Egia da ere, gure taldeak eroso sentitu dela sail honetako presidenteak ezarritako lan egiteko moduarekin, eta gure taldetik argi utzi badugu ere, bai bilera pribatuetan eta batzordean ez gatozela bat oinarri hauen filosofiarekin, laguntzeko prestotasuna agertu dugu eta aurkeztu genituela bost zuzenketa. Naiz eta zuzenketa guztiak ez onartu, kontuetan hartu dira gure taldearentzat garrantzitsuak diren gutxienezko bi proposamen. Lehenengua, bonuak kontsumitzeko epeak batez etortzea hezkuntza sailaren eskola materialareko laguntzekin, eta udalak bonu bakoitzean finantzatutako ehunekoa igotzearena. Hasieran oinarrien zirriborroan, udalak bono bakoitzeko 1,50 finantzatze zuen, eta zuzenketa egin ondoren bono bakoitzaren finantziazioa 100% izatera pasada. Hau esan da eta amaitzeko, sozioekonomiako batzordeari eskatzen diogu azken ahalegina egin dezala, egindako lanaren onurak benetan interesgarriak izan daitezen, komunikazio kanpaina indartsu bat egitea, non saltoki eta herritar guztiena iritsiko dena, eta bonuen likidazioa ahalik eta azkarren egitea. Batik bat, urrian egin daitezkeen
erosketen diru buelta hori, zuriketa hori, ez izatea hilabete eta erdi edo 2 hilabeteko epearekin. Mila esker. La señora Loinaz tiene la palabra. Bai, arratsaldeon. COVID-19ak tokiko merkatari eta ostalariei galera ekonomikoak ekarri dizkie eta beraz, behin baino gehiotan aurretik ere aipatu dugun bezala udaletik ezinbestekoa da haiek babestu eta babesa emateko baliabideak jartzea. Azken hilabete hauetan zenbait diru laguntza lerro jarri ditugu abian eta gure ustez, Lasarte Bilduren ustez, diru laguntza hauek beharrezkoak dian arren nahiko motz geratzen dira eta ez dira arazoari errotik heltzen, momentuko egoerari erantzuten die soilik eta hori erantzuteko ere oinarriakin ez gatoz erabat bat. Iruditzen zaigu aurrera begira ere tokiko merkataritza eta ostalaritza sustatzeko baliabideak jarri eta neurriak hartu beharko direla udaletik, gure herriko motore den sektorea zaindu eta indartu behar degulako. Esan beharra daukagu, besteek aipatu duten moduan, sozioekonomia batzordetik, oinarri hauek garatzeko bidean hartu dan jarrerakin pozik gaudela, herriko merkatari eta ostalari elkarteekin landu eta adostu dira oinarriak, eta beste alderdi politikoi ere utzi dizkigute ekarpenak egiten, lanketa bateratua izan da, beraz, zentzu horretan parte hartze txiki horri ate bat iriki zaiola aipatu nahi genuen berriz ere. Vale, mila esker. Pasamos al punto 3. Ruegos y preguntas. No, perdón, que lo estaba buscando, perdón. Estoy aquí entre las gafas y la mascarilla. Bueno, escrito presentado por la Asociación de Vecinos Zabaleta Ausolán sobre la cesión de un local. La Asociación de Vecinos de Zabaleta ha presentado un escrito referido a un local en la Plaza Basocho y os leo lo que piden, las peticiones que hacen al final de la moción. En la Asociación de Zabaleta solicitamos al Ayuntamiento lo siguiente. Visto que las obras están terminadas y que, según los pliegos de condiciones del contrato, el Ayuntamiento debía recepcionar el local por parte de la empresa Urquilla S.L. hace más de 2 años, que lo haga antes de septiembre. Punto 2, que prepare y se firme el convenio de cesión para que la asociación vecinal pueda darle un uso normalizado al local a partir del próximo año escolar, en septiembre. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Ares tiene la palabra. Eskerrik asko. Bueno, queríamos indicar que, aunque podemos entender los problemas técnicos, digamos, que han llevado al retraso en la recepción del local, en parte por estar vinculado a los tiempos de la obra, bueno, mejor dicho, por estar incluido como mejora en la obra de las viviendas nuevas de Zabaleta, aún así nos parece que el equipo de gobierno podrá entender muy razonable lo que los vecinos y vecinas de Zabaleta están demandando con esta moción, teniendo en cuenta que llevan más de 2 años esperando desde que en diciembre de 2017 se concediera la licencia para la construcción de estas viviendas, sin contar con que además es una petición ya histórica del barrio. Por lo tanto, nuestra intención obviamente es apoyar la moción que presentan y sí nos gustaría que el equipo de gobierno al menos pudiera dar una explicación de la situación en la que está el local en este momento, qué es lo que falta todavía para poder firmar el dichoso convenio de cesión y si prevén que pueda estar listo para septiembre, como se solicita en la moción. La señora, Jon Martín, tiene la palabra. Kaixo, zaldeon. Bueno, lehenik eta behin, gure poza azaldu nahiko genuke, sekulako atzera. Porque aunque sea con un gran retraso, parece ser que la cuestión de la cesión del local a la Asociación de Vecinos de Zabaleta empieza a encauzarse, ¿no? Así parece, por lo menos, ¿no? En ese sentido, bueno, es lo primero que queríamos decir. Pero
Claro, nosotros vamos a defender la moción presentada por Zabaleta Auzolan porque esas peticiones que se han hecho nos parecen totalmente razonables y nos resulta imposible entender cómo se ha llegado a esta situación. EH Bildu de Lasarte Oria está a favor de responder a las necesidades de la asociación de nuestro pueblo, porque creemos que son todas ellas las que conforman Lasarte Oria como un pueblo vivo y activo. Y para que eso siga siendo así, creemos que las asociaciones del pueblo deben tener junto a ellos al ayuntamiento en todo caso, pero que en este momento tan difícil aún es más importante que ese sea el caso. Por otra parte, quisiéramos aprovechar el debate de esta moción para poner sobre la mesa el problema de la falta de locales de las asociaciones de nuestro pueblo. Este problema no es nuevo, pero no se le da una respuesta adecuada por parte del Gobierno municipal, porque también se han solido plantear iniciativas que no han llegado a ningún lado, ¿no? Pues, por ejemplo, el hotel. Lasarte Oria EH Bildutik uste dugu arazo honi irtenbidea bilatzeko udal gobernuak badituela nahikoa baliabide. Horregatik eskatu nahi dugu herriko elkarteekin batera lokalen faltaren arazoa konpontzeko elkarlan bat martxan jarri dezala. Eta ekimen honek bere fruituak ematen dituen bitarte horretan, arazo larrienei erantzungo dion behin-behineko konponbide baten alde egin dezala. La señora Acevedo tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Bueno, ciertamente hay que reconocer que, bueno, que ha pasado un tiempo, pero no hay que obviar que en su día, en lo que era el proyecto de urbanización, se contempló local. Comparto con usted varias de las cosas que formula, ¿no? Pero también ustedes conocen cómo funcionan los tiempos. Lo importante es que se ha trasladado el convenio ahora al resto de asociaciones para que hagan sus aportaciones, porque estamos en la línea de poder trabajar conjuntamente y que todo el mundo haga aportaciones. Y eso también hace que se retrase, además de pues, que no debemos obviar que estamos en un periodo vacacional. Decirle también, en cuanto al hotel de asociaciones, no se nos ha olvidado. De hecho, este equipo de gobierno ha venido trabajando en reglamentos y demás, pero insisto, todos conocemos la vorágine municipal. Ya este año ni les cuento con el tema de la pandemia y poco a poco iremos llevando a las comisiones correspondientes los temas. Pero en cualquier caso, por suerte, aún tenemos memoria y recordamos lo del hotel de asociaciones y otras más cosas. Gracias. ¿Alguien quiere otra intervención? No, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Aho batez, onartzen da. Pasamos al cuarto punto. Perdón. Explicación de voto. El señor Antxordoki tiene la palabra. Bueno, atxalde hon denoi, marrailekoak intzen goet, aguantatzen. Bueno, esan lehengo asti honetan, zuei denoi bezala, auzo elkartea gurekin kontaktuan jarri zala, bai leno ere jarri zala bere momentuan, eta nik uste udazkenean guk galdetu geniela, hirigintzan galdetu genula, esan ziguten jasotzea falta zala, eta hor geundela dudik gabe alderdia aldekua da, eta orain esan dezunean David historikoa dela, horretu naiz, Zabaleta Auzolanek bakarrik ez bere garaian, Buenos Aires Kirol Elkartea egintzanean, ni Mutuko Eskorran itzala, eta Jose Mari Zubillaga eta Nerea eta Patxi Sánchez eta zaudenean, udalarekin hitz egin zutela, eta hitz egin zuten, eta gelditu zian udalak egingo zula frontoia eta lokala. Gaina frontoia eta lokala bertan. Bueno,
azkenean, berandu bada ere, ongi etorria izan daila lokala, eta dena martxan jarri gaitezela, eta Zabaletako auzoan bezala, beste auzoetan ere beharra daudenez, espero dugu, laster horiek ere konpontzen joan daitezela, beste gara. Eskerrik asko. Pues pasamos al cuarto punto. Ahora sí, ruegos y preguntas. Antes de daros paso a los grupos, lo que vamos a hacer es responder a las que quedaron pendientes en el pleno pasado. Y el portavoz de EH Bildu hizo unas preguntas sobre la incineradora y que va a contestar el señor David Mateos. Arratsaldeon denoi. El pasado pleno, el portavoz de EH Bildu hizo unas preguntas sobre la incineradora que paso a contestar con la información que hemos obtenido actualmente. El conocimiento que tenemos es la información de la autorización del Gobierno vasco de 2010, y que fue modificada en 2016. Respecto a la emisión de dioxinas y furanos, sabemos que la incineradora utiliza una tecnología que reduce estas emisiones, que además existe un límite de emisión de 0,1 nanogramos por metro cúbico, y que se deben calcular los valores medios de emisión medidos a lo largo de un periodo de muestreo de un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas, las cuales se consideran que se cumplen los valores límite de emisión a la atmósfera si ninguno de los valores medidos a lo largo del periodo de muestreo establecido supera los valores del límite de emisión establecidos. La frecuencia de medición es la siguiente, es bimestral durante el primer año y trimestral en los siguientes. En este sentido, se deben cumplir las normativas medioambientales europeas, que son, cuando menos, estrictas. Además, deben llevar un libro de registro de todos los controles de emisión exigidos a realizar por un organismo de control autorizado y los informes correspondientes de las emisiones, que deberán remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente. También hay un estudio epidemiológico y de comprobación de niveles de contaminantes atmosféricos, que podrán ustedes comprobar en la web de la Diputación, y que comenzó hace 2 años, en el que se está estudiando la situación actual del nivel de contaminantes y de la población, y continuará con la incineradora en marcha. En este estudio, que compara los datos de población expuesta a la Lasarte-Oria y Usurbil con la zona intermedia, Andoain, así como la población y zona de control de municipios, por ejemplo, con contaminación industrial, como puedan ser Ordizia o Beasain, y en el que hasta el momento han participado 41 ciudadanos de la Lasarte-Oria. Se analiza también la calidad del aire, esto de manera independiente a la cabina de Gobierno vasco, la cabina ubicada del Gobierno vasco en Chimistarreta, ya que sostiene también datos de concentración de otros parámetros que no se miden en la cabina. Ya se han publicado el estudio, que data de final de diciembre, y la conclusión es que los niveles de dioxinas, furanos son similares a los obtenidos en una población no expuesta e inferiores a los realizados en estudios de diferentes países en zonas cercanas y lejanas a las plantas incineradoras. Hemos de recordar que este tipo de contaminantes, como las dioxinas y los furanos, son generados por diferentes tipos de combustión, otros tipos de industria, incendios, fuegos artificiales, quema de rastrojos, hogueras, quema de leña, vehículos, el tabaco. La diferencia es que en un principio, y una planta de valorización como la incineradora de Zubieta cuenta por ley con un sistema de reducción de emisiones de estos contaminantes, estableciendo unos valores ínfimos. En opinión de la técnico de Medio Ambiente, la incineradora tiene un buen plan de control, y no solo de emisiones, sino de cómo los contaminantes pueden afectar a la ciudadanía, y con un control previo que es básico para ver realmente cuál es su impacto real en la calidad del aire y en la salud de la ciudadanía. Porque también es cierto que cierta falta de información o retraso en ella ha podido generar ciertas desconfianzas. Sobre protocolos ante posibles incidencias, no tenemos constancia de ellos, pero los solicitaremos. Hay que tener en cuenta, lamentablemente, que dado que la incineradora se sitúa en terrenos de Donostia, no se nos considera formalmente administración afectada. Y, en efecto, este Gobierno municipal se preocupa por el control y la calidad de nuestro aire. Un control que siempre que ha gobernado los socialistas nos hemos encargado de que se realice, para saber realmente el aire que tenemos. Únicamente se dejaron de hacer mediciones en la Lasarte-Oria entre 2012 y 2015.
Por esta voluntad de tener información suficiente, fuimos muy exigentes en cuanto al tipo de estación de control de la calidad del aire que se instaló en Chimistarreta, porque nos preocupa este tema sin alarmismo ni demagogia, pero firmes en la defensa de los intereses de las arteoriatarras. Mila esker. Y en cuanto a la... ¿Qué es? Sí, se os está respondiendo, pero sí, no tiene la palabra el señor Martín. Pues David, sinceramente, me dejas preocupado. Porque, como bien has dicho al principio, las mediciones sobre las dioxinas y los furanos se van a hacer en un primer lugar bimestralmente y posterior trimestralmente durante 6 horas. Y la quema de residuos se va a hacer durante 24 horas en los 365 días del año. Por lo tanto, ese muestreo a nosotros no nos parece suficiente. Y entiendo que no debería pareceros suficiente a vosotros tampoco. Porque el riesgo está a las 24 horas sobre los 365 días del año. Porque que se crean está claro. Luego, los controles, ¿quién los hace? ¿La propia empresa? ¿El Departamento de Medio Ambiente? Por lo tanto, y a lo que se refería la pregunta que hicimos, es más a que no va a haber un control continuo sobre la emisión de dioxinas y furanos. Y lo que vienes tú ahora es a confirmarnos nuestros temores. Y todo el mundo sabemos, después de lo que ha pasado en Zaldívar, que la emisión de dioxinas y furanos es peligrosa para la salud, muy peligrosa. Y ahí, durante 365 días, las 24 horas del día, se van a estar emitiendo y creando dioxinas y furanos. Y tú me dices que se van a hacer controles bimestrales y trimestrales y que os parecen suficientes. A nosotros, no. A nosotros no nos parece suficiente. Nos parece un riesgo. Luego nos has hablado de otras muchas cosas, entre ellas un estudio epidemiológico, si no me equivoco, que has dicho. La incineradora todavía no se ha puesto en marcha, ¿no? Al total, en su totalidad de producción, todavía entiendo que todavía no se ha puesto en marcha. Creo que se va a poner en marcha las próximas semanas, si no me equivoco. Luego, espero que dentro de 1 año, 2 años, los datos sean los mismos. Ojalá. Y bueno, si vosotros entendéis que es un buen plan de control, pues bueno, pues a mí me da pena. Porque ciertamente lo que se va a producir ahí arriba es peligroso para los ciudadanos de la Sarteoria. Y todo control, por lo que nos estás explicando al menos, no se va a hacer el control que entendemos sería el necesario, que sería un control continuo, un control en continuo, y no un control bimestral, después trimestral, que viene anunciado, que cuidado, que está programados, porque estos controles están programados. No viene un día y te controlan, están programados, ya se sabe lo que se quema, lo que no se quema. En fin, desde luego, tranquilidad ninguna. Y lo que te he preguntado de que quién hace los controles es importante, porque si es la misma empresa la que tiene que hacer los controles, que creo que es así, pues andamos mal. Y luego pasan cosas como en Zaldívar, que por el negocio al final pasa lo que pasa. Sí, puedes. Tiene la palabra el señor Mateo. A ver, no sé si no me he explicado bien o igual es que no me has entendido. Yo comparto ciertas de lo que dices, pero evidentemente las mediciones no son solamente bimestrales y trimestrales a partir del siguiente año. Como he dicho, se hacen controles y se hacen registros, aparte de epidemiológicos, de control del aire y con eso tienes más control. ¿Que evidentemente nos gustaría que hubiera más control? Por supuesto. ¿Que la propia incineradora tiene unos niveles de seguridad que seguramente sean superiores a los de control de emisiones de
Cemento Rezola, por ejemplo, pues seguro que también. Pero bueno, evidentemente no te puedo decir qué empresa es la que lo controla porque no lo sé. Pero si quieres, nos informamos y en la próxima comisión o en el próximo pleno os damos cuenta sin ningún tipo de problema. Vamos. Bueno, yo lo único por aportar es que realmente lo que tienen que hacer es cumplir lo que la Autoridad Ambiental Integrada exige a la incineradora, ¿eh? Y que esto se regula desde el Gobierno vasco. Nosotros podemos pedir la luna, pero realmente quien tiene que controlar eso es el Gobierno vasco. Y si las exigencias que se quieren pedir a ese tipo de instalaciones tienen que ser mayores, pues tendrán que legislarse en el Gobierno vasco y modificarse. Aunque también lo que tengo yo que decir es que son exigencias muy importantes las que se les exigen y que no se puede comparar, es hacer un poco de demagogia compararlo con el vertedero de Zaldívar, porque es como compararlo con un incendio de un bosque, ¿eh? No es ni mucho menos la salida de humos de la incineradora está tan controlado que no tiene, ya habéis visto lo que tiene, una emisión de 0,1 nanogramos por metro cúbico, es decir, una millonésima parte de un miligramo por metro cúbico a la atmósfera, cosa que ni lo controla ni un incendio, ni mucho menos el vertedero de Zaldívar, pero hacer esa comparación me parece demagogia total, ¿eh? Sin más. A mí, sinceramente te digo, Agustín, que hablar de control, porque es que la pregunta es clara. El vertedero de Zaldívar es que no cumplía los controles establecidos por el Gobierno vasco. Pero es que no, estamos en el mismo caso. Estamos en el mismo caso porque estamos hablando de producciones industriales peligrosas. Entonces, tú me dices la exigencia legal y yo te digo que la exigencia legal entiendo que no asegura la salud de las personas y además no quiero entrar, pero demagogia ninguna, porque ha ocurrido y ha ocurrido hace 4 meses. La comparación sí es Ha ocurrido hace 4 meses, también con los residuos. Es que yo Entonces, creo que no demagogia es ninguna. comparable no es, John. No es comparable un vertedero con una incineradora. Me podrás comparar la incineradora con otra incineradora si quieres, pero con un vertedero. Pero que vamos, que es que al final nosotros es que no tenemos formas de hacer mayor control que el que tiene que hacer la que manda la Autoridad Ambiental Integrada. Hemos respondido en lo que hemos recabado desde el Departamento de Medio Ambiente y así os lo hemos planteado. O sea, pero es que no está en nuestra mano, porque aparte es que ni siquiera depende del Ayuntamiento ni del Ayuntamiento de Donosti, depende, sino que lo regula el Gobierno vasco. Yo es lo que quiero dejar claro ahí. Sí. No hace falta, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Perdón? Sí. No, que sí, pero un ruego y pregunta, pues está bien hablar sobre la pregunta. Si está. Había otra pregunta planteada desde AJPNV, que la planteó el señor Nogales y que le va a contestar la señora Durán. Era referido a un plan de participación ciudadana. Lo único que no tiene micrófono. Nagore, etorri hona, mesedez. Bueno. A ver, con la mascarilla se me oye. Sí, habla ¿Sí? alto y ya está. Vale, es que me da la sensación de que no se me oye, pero... Ahí. Venga. Bueno, la semana que viene iba a dar cuenta de ello en la comisión, no obstante, y dado que fue una cuestión que se trasladó en el anterior pleno, informaros que los procesos, siempre que estén licitados, que se recogen para este ejercicio son el Plan General de Ordenación Urbana, cuya fecha de inicio de participación es el 15 de julio, el PEMUS, el PEC
También se realizará proceso participativo sobre la urbanización de Ribera. También se realizará la consulta ciudadana sobre los contenedores de residuos, porque ya oficialmente nos han dado el visto bueno, nos han dado la esta. Y también se realizarán aquellos procesos participativos que vienen desarrollándose anualmente, pues como son los 500.000 euros de los procesos para el presupuesto, como el reconocimiento deportivo, en fin, etcétera. No sé si esto contesta a tu pregunta. Bueno, pues ya está. Nada más que decir. Pues si no hay nada que aportar, hacemos ahora sí, ruegos y preguntas nuevos. ¿Alguien quiere preguntar? Dos. Vale. El señor Ares tiene la palabra. Eskerrik asko. Primero queríamos aprovechar para preguntar por la situación en la que están tanto el estudio organizativo del Ayuntamiento como el de valoración de puestos de trabajo, a ver si hay un calendario estimado, no sé, o una previsión de cuándo se piensa presentar y empezar a poner en marcha. Y luego, por otro lado, queríamos preguntar cómo está el tema de las oposiciones de la Policía Municipal, porque se solicitaron en 2018 y, bueno, son 3 años, si no me equivoco, y después de ese periodo pues se pierde, ¿no?, la oportunidad de sacar esas plazas. Entonces, bueno, el tiempo se echa encima y nos preguntamos si se van a sacar o al final se van a perder o, bueno, querríamos saber cómo está este asunto. Mi esker. Bai, bueno, hiru galdera genituen, bat erantzuna eman zaigu, erantzunak ez gaitu asetu, arautegiak ez duelako euneko eunian, osea, arautegiak eskatzen duena ez da euneko eunean erantzun. Galdetuko dugu, komentatu du Nagorek, urrengo astean batzorde bat omen eukiko degula, orduan, bueno, batzordean galdetuko dugu, aber informazio gehiago berreskuratze dugun. Eta, bueno, Davidek ekarri duen gaia guk ere galdetu nahi genuen, dala sobre el estudio de reestructuración, bueno, estudio de reestructuración municipal. Lo hemos preguntado varias veces en la comisión. Este tema el inicio de este tema tendría que estar resuelto en el 2019 porque estaban esos 100.000 euros en el presupuesto. Recibimos un primer borrador de los pliegos técnicos en febrero del 2020. Entonces, queríamos preguntar sobre esa licitación. Sobre todo porque en una de las últimas comisiones se nos dijo que al día siguiente de la aprobación definitiva de la modificación de créditos 2/2020, al día siguiente ya se iba a publicar en el boletín esa licitación y definitivamente fue el 2 de junio cuando en el boletín de Guipúzcoa se aprobó definitivamente esa modificación de créditos. Entonces, nuestra pregunta era que si este equipo de gobierno va a desistir de una vez o si lo va a llevar a cabo esta licitación, que acabo de mirar y en este momento sigue sin estar publicada, y si no desiste, pues a ver si antes del 2021 vamos a poder saber algo. Tengo otra pregunta más, no sé si la finalizo o... Finaliza ya, finaliza. Bueno, y con temas de personal también, en una pregunta que hicimos en una de las comisiones, era sobre una demanda o un recurso que iba a realizar una trabajadora municipal por una jubilación, bueno, una persona recién jubilada que solicitaba que se le abonara la paga de jubilación. Entonces, ahí nos indicaron en un principio que igual por su situación laboral municipal no le pertenecía esa paga. Entonces, queríamos saber si ya hay resolución o no en cuanto a este tema. Y si, bueno, si no se puede responder ahora y la semana que viene va a haber comisión, pues bueno, nos daríamos por satisfechas. A ver, bueno, yo también tengo unas cuantas. Bate lehenbizikoa
izango litzake, Leroy Merlinen proiektuaren arira, leno ere, sozioekonomia batzorde ezberdinetan, ahoz, eta pasaden ekainaren 16an udal erregistrotik idatziz, Leroy Merlin errekalden eraikitzeak Lasarte horian nolako inpaktu sozioekonomikoa izango lukeen ikertzea eskatu dugu. Herriko merkataritza eta enpleguan proiektuak izango duen inpaktua zein den ezagutu ahal izateko. Sozioekonomia batzordeko lehendakariari inpaktu ikerketa hau egiteko asmorik dagoen galdetuta ez digu erantzun argirik eman. Horregatik galdetu nahi dugu ea Lasarte horiako udal gobernuak eta Zuzerori alkate bezala proiektu honek gure herrian duen inpaktuaren inguruan ikerketarik egiteko asmorik baduzun. Hala bere horretan proiektua babestuko duzuen honek gure herrian eta gure herritarrei zein neurritan eragingo dien jakin gabe. Por otro lado, desde Lasarte Oria EH Bildu hemos sabido que en sentencia publicada el 17 de junio del 2020, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado, y cito textualmente, declaramos la nulidad del procedimiento del concurso de proyectos para la adjudicación del contrato de servicios para la redacción de proyectos del nuevo polideportivo tramitado por el Ayuntamiento de Lasarte Oria. Teniendo en cuenta que desde el Gobierno municipal, ni en la Comisión de Urbanismo celebrada el pasado 1 de julio, ni en ninguna otra forma se ha dado cuenta, no ya de esta sentencia, sino ni siquiera de la denuncia interpuesta por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, pues queremos preguntar lo siguiente al señor alcalde. ¿Por qué no se ha dado cuenta de la existencia de esta demanda y de la sentencia emitida por el TSJPV? ¿Se ha decidido interponer recurso de casación a la sentencia emitida por el tribunal? En ese caso, ¿en cuánto tiempo se estima aproximadamente dicte el Tribunal Supremo su decisión ante este recurso? ¿Qué retraso estima el Gobierno municipal que va a suponer esta sentencia en la ejecución del proyecto del nuevo polideportivo? Y por último, azkenekoz, leno aipatu du Nagorek soterratuen inguruko galdeketa egiteko asmoa duela, baina, pasaden ekainan 23an, prentsan irakurri genuen, Espainiko gobernuk Lasarte Oriako udalari baimena eman ziola soterratuen inguruko galdeketari baimena eman ziola. Dakiguna, prentsan irakurrita dakigu. Kontuan izan da, hilabete honetan, barne erregimena eta parte hartze batzordea ez duzuela deitu nahi izan, honelako galderak egin nahiko genizkizueke. Estatuko gobernuak ze terminotan eman du galdeketa egiteko baimena? Nolabaiteko mugarik badu emandako baimenak? Galdeketa burutzeko epe mugarik ezarri aldu jasotako baimenak? Behin baimena izan da, noiz aurre ikusten duzue galdeketa hori egitea? Eta en cuanto a lo que pregunta sobre el polideportivo, esta mañana, a última hora, he convocado una junta de portavoces para otro tema para el lunes y me ha pedido el jefe de urbanismo, Ángel Uranga, poder asistir a esa junta de portavoces para dar las explicaciones pertinentes en cuanto al tema del polideportivo, ¿vale? Y entonces ahí dará respuesta él a cuantas preguntas ha hecho hoy y las que quiera hacer. Y en cuanto a las preguntas que ha hecho sobre personal, es verdad que desde el régimen interior se va a convocar, entiendo, una comisión la semana que viene, si no me equivoco, Lourdes, se va a convocar y entiendo vuestras preguntas porque no ha habido comisión de personal. Sí,
Pero bueno, les va a responder la señora Acevedo a las preguntas que han hecho. Mila esker, alkate jauna. Bueno, en cuanto al estudio organizativo y valoración de puestos de trabajo, recordarles que estuvimos trabajando en él, se llevó a comisión, se informó, quedaba la parte de los pliegos administrativos y en el presupuesto del 2019 se extrajo. De ahí que el alcalde lo volvió a meter en la modificación de créditos. En cualquier caso, ya les he informado, está a expensas de que los técnicos municipales emitan los informes correspondientes o aportaciones. Ya se hizo por parte de las diferentes formaciones políticas y, obviamente, pues fíjese, como responsable de personal, yo soy la más indicada y la más interesada. Pero los tiempos son los que son y entiendo, y por lo menos en lo que me ha comentado el TAG del Ayuntamiento, es que antes de fin de mes me ha dicho que se publicarían. Me sorprende que me lo pregunten porque, me repito, que decir, es algo que les informo continuamente. Y en cuanto al tema de los trabajadores por jubilación, como ustedes saben, existen sentencias del Tribunal Supremo donde manifiestan que esas gratificaciones que reciben al final de la carrera de trabajo, que son los trabajadores, concretamente en este caso los funcionarios, nos dijeron que era legal, que en cambio sí se podía dar al personal laboral. Les recuerdo que en la comisión de personal a 2 trabajadores a los cuales les sucedió en el año en curso, hablando con el interventor, conseguimos sacarlos adelante porque entendíamos que esas personas habían pedido la jubilación en base a ese premio, pero obviamente lo que no podemos estar es continuamente incumpliendo leyes. Con lo cual, ciertamente esa trabajadora puso una denuncia y nosotros, al igual que ella, estamos esperando el resultado de la misma. Y creo que me había preguntado algo más que no recuerdo de la... Vale, también les informé en la última comisión, si lo recuerda, les dije, la OPE, el alcalde había mandado, es más, indiqué la OPE del 2018 y del 2019, y como les dije que estaba sin salir, creo que tuve una intervención que ya la recordarán ustedes en la anterior comisión del mes pasado, y es más, el alcalde ha dado la orden por escrito porque esa OPE finaliza en enero del 2021. Es decir, este equipo de gobierno ha hecho lo que tiene que hacer un equipo de gobierno: consignar presupuestariamente las necesidades que tiene este ayuntamiento en el presupuesto. Y 2, exigir por escrito el que se haga. Evidentemente, los técnicos aluden pues que están a tope. Y eso lo sabemos todo y no es algo nuevo, es algo también que les ha pasado en otras legislaturas. Pero nosotros estamos, en cierta medida, esperando a que se vaya agilizando. Todo esto, de hecho, se contrató también la técnico de contratación con el propósito de agilizar el tema de pliegos y liberar también un poco de esa, entre comillas, carga al personal de Secretaría y Régimen Interior. Con lo cual, insisto, lo que se me ha dicho es lo del TAG y confiamos que a final de mes. Y en principio nada más, pero bueno, lo dijimos en la comisión correspondiente. En cuanto a la consulta, como va a convocar Régimen Interior la semana que viene una comisión, y es Régimen Interior y Participación, se dará cuenta, se responderá a las preguntas que habéis hecho aquí ahora mismo. Y en cuanto a lo del Leroy Merlin y el estudio de impacto socioeconómico, para responderle le va a responder Nuria Fernández. No, ven aquí. Ven aquí. Bueno, buenas tardes. Es cierto que a día de hoy no hay todavía un estudio sobre el impacto socioeconómico de la instalación de lo que sea que vaya a haber en Teresategui. Así se los comuniqué a todos en la Comisión de Socioeconomía. Desde el Departamento sí que creemos que hay que hacer un estudio, pero debatiendo entre nosotros entendemos que no solo hay que hacerlo del impacto, sino un estudio que plantee también medidas que compensen y que contrarresten la incidencia.
Entonces, siendo esto lo que creemos que tiene que salir, creemos que esto es el eje central de lo que es el PERCO que queremos licitar para el año 2021 y que nos haga un estudio del conjunto. Gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, lo que les voy a hacer es también, ya que estamos aquí en el Pleno, el lunes se va a hacer en Hernani, creo que ya están informados, pero bueno, me acaba de llegar la convocatoria oficial del Pleno que se va a hacer en Hernani para la constitución de la mancomunidad Beterri-Burruntza y será el lunes en Hernani, ahora no me acuerdo cómo se llama, espera un momento, en Viterias, a las 5:30. Les mandaré de todas formas la convocatoria, pero se lo quería decir ahora que están aquí todos. Barkatu, 5:30 seietan, ez da? Ah, pues han cambiado. Ostras, pues han cambiado eso, han cambiado la hora, En la última reunión que estuve. No os preocupéis. No os preocupéis que estará en la convocatoria. Pero vamos, hasta esta mañana era a las 5:30. Y ya está, sin más. Venga, muchas gracias a todos.